A veces la vida golpea tan fuerte que una persona comienza a preguntarse si todo lo que ha vivido realmente valió la pena. Momentos en los que el cansancio, los errores y el silencio parecen más grandes que cualquier esperanza. Pero lo que ocurrió después en esta historia demuestra que incluso cuando todo parece perdido, algo inesperado puede cambiarlo todo. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. Cerca del condado de Santa Cruz, California, entre montañas verdes que parecían abrazar el cielo, había un pequeño pueblo donde el tiempo caminaba despacio. Las mañanas olían a tierra húmeda y a madera recién cortada, y las tardes caían silenciosas sobre los caminos de polvo. Allí vivía Jennifer, una mujer delgada, de mirada tranquila y manos acostumbradas al trabajo duro. No tenía riquezas ni una casa grande, pero tenía algo que muchas personas del pueblo parecían haber olvidado: una fe silenciosa que la acompañaba en cada decisión y en cada día de su vida. Jennifer trabajaba en una pequeña tienda del pueblo, ayudando a acomodar cajas, limpiar estantes y atender a quienes llegaban buscando lo necesario para el día. No hablaba demasiado, pero siempre tenía una sonrisa sincera para cada persona. Muchos decían que tenía una forma especial de escuchar, como si realmente le importara lo que los demás sentían. Nadie sabía que, mientras ordenaba los estantes o barría el suelo, ella solía hablar en silencio con Dios, agradeciendo incluso las cosas más pequeñas que la vida le regalaba. Fue en ese mismo lugar donde Leonardo apareció por primera vez. Llegó una tarde buscando herramientas para reparar una cerca. Era un hombre fuerte, de sonrisa fácil y mirada viva, de esos que parecen llenar el lugar con su energía apenas entran. Mientras Jennifer buscaba lo que necesitaba, Leonardo empezó a hablar con naturalidad, contando historias del trabajo y riéndose de sí mismo. Aquella conversación sencilla duró apenas unos minutos, pero algo en la forma en que se miraron dejó la sensación de que aquel encuentro no había sido casualidad. Después de aquel día, Leonardo comenzó a aparecer más seguido. A veces necesitaba clavos, otras veces cuerda, y algunas veces simplemente decía que había olvidado algo. Jennifer entendía que no siempre era verdad, pero no decía nada. Con el paso de las semanas comenzaron a hablar más tiempo, compartiendo historias simples sobre la vida en el pueblo. Leonardo le contaba sus sueños de construir algo grande algún día, y Jennifer lo escuchaba con atención, como si creyera en cada palabra que él decía. Leonardo era un hombre trabajador. Pasaba días enteros arreglando cercas, cargando madera o ayudando en los campos cercanos. No tenía mucho dinero, pero tenía una voluntad fuerte y una forma optimista de ver la vida. Jennifer admiraba eso. Él, por su parte, decía que la tranquilidad de Jennifer lo hacía sentir en paz. A veces caminaban juntos después del trabajo, recorriendo los caminos rodeados de árboles mientras hablaban de cómo imaginaban su futuro. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más profundas. Leonardo empezó a confiarle cosas que nunca había contado a nadie: los errores que había cometido en el pasado, sus temores y sus deseos de empezar una vida diferente. Jennifer escuchaba sin juzgar. No tenía respuestas complicadas, pero siempre decía algo que lo hacía pensar. Una noche, mientras miraban el cielo lleno de estrellas, Leonardo le preguntó por qué parecía tener tanta paz en medio de una vida tan sencilla. Leonardo la miró con curiosidad y preguntó en voz baja: «Jennifer, ¿cómo haces para no preocuparte por todo lo que puede salir mal?». Ella guardó silencio unos segundos antes de responder: «No es que no me preocupe, es que aprendí a confiar en que Dios puede guiar las cosas incluso cuando uno no entiende lo que está pasando». Leonardo no respondió de inmediato, solo bajó la mirada, como si aquella respuesta sencilla hubiera despertado algo en su interior. Los meses pasaron, y lo que comenzó como conversaciones simples se convirtió en algo más profundo. Leonardo comenzó a imaginar una vida junto a Jennifer, no porque fuera perfecta, sino porque con ella todo parecía tener sentido. Un día,
Mientras caminaban cerca de un viejo puente de madera, Leonardo se detuvo de repente. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para decir algo importante. Leonardo la miró directamente a los ojos. «No tengo mucho, pero quiero construir una vida contigo». Jennifer no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de emoción, porque en el fondo sabía que amar a alguien también significaba caminar juntos en momentos difíciles. Pero en su corazón sentía una paz profunda, como si aquel camino ya estuviera escrito mucho antes de ese momento. Finalmente sonrió suavemente. «Entonces construyámosla juntos». Así comenzaron su vida juntos. No era una historia llena de lujos ni de promesas fáciles. Era una casa sencilla, trabajo duro y sueños modestos. Pero había algo fuerte entre ellos: la esperanza de que, con esfuerzo y fe, podrían construir un futuro mejor. Durante los primeros años todo parecía avanzar en la dirección correcta. Sin embargo, ninguno de los dos imaginaba que el tiempo pondría su amor a prueba de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Los primeros años de matrimonio fueron sencillos, pero llenos de esfuerzo y esperanza. Jennifer seguía trabajando en la tienda del pueblo, y Leonardo pasaba la mayor parte del día arreglando cercas, cargando madera o ayudando en los campos cercanos. No ganaban mucho dinero, pero cada pequeño avance parecía una victoria. Por las noches cenaban juntos en la pequeña mesa de su casa de madera, hablando de los planes que tenían para el futuro. Jennifer creía que, con trabajo y fe, su vida seguiría creciendo paso a paso. Un día Leonardo llegó a casa con una idea que lo tenía entusiasmado. Había escuchado que algunos hombres del pueblo estaban invirtiendo en un pequeño negocio de madera que prometía buenos ingresos. Según decían, si salía bien podrían ganar más dinero del que habían visto en años. Leonardo hablaba con ilusión, imaginando una vida más cómoda para ambos. Jennifer escuchó en silencio. No entendía mucho de negocios, pero veía el brillo en los ojos de su esposo y decidió confiar en él. Durante semanas, Leonardo trabajó más duro que nunca para reunir el dinero que necesitaba para entrar en el negocio. Vendió algunas herramientas y aceptó trabajos extra en los campos cercanos. Jennifer lo veía salir antes del amanecer y regresar cuando el cielo ya estaba oscuro. Aunque estaba cansado, siempre decía que todo valdría la pena cuando el proyecto comenzara a dar resultados. Jennifer lo apoyaba, preparando comida caliente y animándolo cada vez que lo veía agotado. Pero los meses pasaron y las promesas del negocio comenzaron a desvanecerse. Las personas que lo habían iniciado dejaron de dar respuestas claras. Algunos decían que el dinero se había perdido, otros simplemente desaparecieron. Leonardo intentó mantener la calma al principio, pero la preocupación empezó a pesar sobre sus hombros. Aquella inversión, que parecía una oportunidad para mejorar sus vidas, se había convertido en una carga difícil de aceptar. Cuando finalmente entendió que el dinero no volvería, algo dentro de Leonardo cambió. No fue inmediato ni evidente al principio. Solo comenzó a llegar más tarde a casa. A veces decía que estaba trabajando con unos amigos después de la jornada. Jennifer no sospechaba nada al inicio, pero poco a poco empezó a notar el olor a alcohol cuando él entraba por la puerta. Leonardo intentaba restarle importancia diciendo que solo era una forma de olvidar el estrés del día. Al principio fueron solo algunas noches. Leonardo bebía un poco, dormía y al día siguiente seguía trabajando. Pero con el tiempo aquello comenzó a repetirse con más frecuencia. Lo que antes era una conversación tranquila durante la cena, empezó a convertirse en silencios largos. Jennifer trataba de mantener la paz en la casa, hablando de cosas simples o recordando momentos felices. Leonardo respondía poco. Su mirada parecía cada vez más distante. En el pueblo las personas comenzaron a notar el cambio. Algunos vecinos comentaban en voz baja que Leonardo estaba pasando demasiado tiempo en la cantina del lugar. Otros decían que simplemente estaba atravesando un momento difícil. Jennifer escuchaba esos rumores cuando iba a trabajar, pero nunca respondía. Solo agachaba la cabeza y seguía con sus tareas.
En su corazón aún creía que aquel momento oscuro era solo una etapa que algún día terminaría. Una noche Leonardo llegó mucho más tarde de lo habitual. Sus pasos eran pesados y su voz sonaba diferente. Jennifer se levantó de la mesa cuando lo vio entrar. Intentó hablar con calma, preguntarle si estaba bien. Pero Leonardo respondió con irritación, como si cualquier palabra fuera una molestia. No gritó ni hizo nada violento, pero el tono de sus palabras dejó un silencio doloroso en la habitación. Cuando Leonardo se fue a dormir, Jennifer se quedó sola en la cocina. La casa estaba en silencio, pero su mente no podía descansar. Había algo en el ambiente que le decía que las cosas estaban cambiando. Se sentó frente a la mesa y cerró los ojos. No pidió respuestas complicadas. Solo habló en silencio con Dios, pidiendo sabiduría para entender lo que estaba ocurriendo y fuerza para enfrentar lo que viniera. Aquella noche fue solo el comienzo de algo que ninguno de los dos imaginaba. Lo que había empezado como una decepción por un negocio perdido, comenzó a transformarse lentamente en un camino más oscuro para Leonardo. Y aunque Jennifer aún no sabía hasta dónde llegaría esa caída, en lo profundo de su corazón tomó una decisión silenciosa. No iba a dejar de creer que su esposo podía encontrar el camino de regreso. Los meses siguientes cambiaron la vida de Jennifer más rápido de lo que había imaginado. Leonardo ya no regresaba a casa con la misma energía de antes. Algunas noches llegaba tarde, otras simplemente desaparecía durante horas sin explicar dónde había estado. El hombre que antes hablaba de construir un futuro, ahora parecía escapar de cualquier conversación seria. Jennifer intentaba mantener la calma, pero en su interior comenzaba a entender que aquello no era solo una mala racha. Algo más profundo estaba pasando. Con el tiempo, Leonardo comenzó a faltar al trabajo con más frecuencia. Algunos días salía temprano diciendo que tenía un empleo, pero regresaba sin haber ganado nada. El dinero empezó a escasear en la casa. Jennifer tuvo que aceptar más horas en la tienda del pueblo para cubrir los gastos básicos. Aunque el cansancio era evidente en su rostro, nunca se quejaba frente a Leonardo. En lugar de discutir, prefería guardar silencio y seguir adelante. El pueblo comenzó a hablar con más insistencia. Algunos vecinos miraban a Jennifer con lástima, otros con incredulidad. Para muchos era incomprensible que siguiera al lado de Leonardo después de todo lo que estaba ocurriendo. En más de una ocasión, alguien le dijo directamente que todavía estaba a tiempo de empezar una nueva vida lejos de él. Jennifer escuchaba esas palabras sin responder. Solo agradecía el consejo y seguía caminando. Una tarde, mientras regresaba a casa, una mujer mayor del pueblo decidió hablarle con franqueza. Jennifer, todavía eres joven. No tienes que cargar con los errores de Leonardo. Jennifer guardó silencio unos segundos antes de responder. Tal vez no, pero cuando prometí caminar a su lado, no pensé solo en los días fáciles. La mujer no supo qué decir. Solo la observó marcharse lentamente por el camino de tierra. Esa noche Leonardo volvió a casa con el ánimo pesado. Apenas habló durante la cena y evitó mirar a Jennifer. Ella notaba el cansancio en su rostro, pero también algo más, una mezcla de frustración y derrota que parecía crecer dentro de él. Cuando terminó de comer, Leonardo se levantó sin decir mucho y salió al patio. Jennifer lo observó desde la ventana, preguntándose cómo ayudar a alguien que parecía haberse perdido a sí mismo. Aquella noche, Jennifer no pudo dormir. Se levantó en silencio para no despertar a Leonardo y caminó hasta la pequeña cocina. La casa estaba completamente en silencio. Se sentó en la mesa y cerró los ojos por un momento. No tenía un plan para arreglar la situación, ni sabía cómo cambiar el corazón de su esposo. Pero sabía algo con certeza: no quería rendirse sin haber luchado primero. En medio de ese silencio, Jennifer tomó una decisión que nadie más escuchó. No fue una promesa hecha frente a personas ni algo que alguien pudiera aplaudir. Fue algo íntimo, profundo. Decidió que, aunque las cosas siguieran empeorando,
Ella seguiría creyendo que Leonardo podía cambiar. No sabía cuánto tiempo tomaría ni cómo sucedería, pero decidió no abandonar la esperanza. Jennifer susurró en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Dios, yo no puedo cambiar su corazón. Guardó silencio unos segundos. Pero si todavía hay algo bueno dentro de Leonardo, ayúdame a no rendirme con él. No hubo respuesta audible en la habitación. Solo el sonido suave del viento golpeando las ventanas. Pero en el corazón de Jennifer apareció una paz que no sabía explicar. A partir de ese momento, Jennifer comenzó a vivir cada día con una determinación diferente. Sabía que el camino no sería fácil. Leonardo seguía perdiéndose cada vez más en sus propios problemas, y muchas veces sus palabras eran duras o distantes. Pero Jennifer decidió que no iba a responder con enojo. En lugar de eso, continuó trabajando, cuidando su hogar y manteniendo viva la esperanza de que algún día algo cambiaría. Nadie en el pueblo entendía realmente lo que Jennifer estaba haciendo. Para muchos, parecía que simplemente estaba perdiendo el tiempo con un hombre que no cambiaría jamás. Pero lo que ellos no sabían era que aquella decisión silenciosa marcaría los próximos años de su vida. Lo que comenzó esa noche en una cocina vacía se convertiría en una prueba de fe que duraría mucho más de lo que Jennifer podía imaginar. Los años comenzaron a pasar más rápido de lo que Jennifer imaginó aquella noche en la cocina. Lo que al principio parecía una etapa difícil, terminó convirtiéndose en una larga lucha diaria. Leonardo no logró salir del camino en el que había caído. Algunas semanas parecía intentar cambiar, pero siempre volvía al mismo lugar. Jennifer continuó trabajando sin detenerse, sosteniendo la casa con el poco dinero que ganaba. Poco a poco el cansancio empezó a notarse en su cuerpo delgado, pero su determinación seguía firme. En el pueblo, muchos comenzaron a ver a Jennifer de una forma diferente. Algunos la admiraban en silencio por su fortaleza, pero otros pensaban que estaba cometiendo un error al seguir esperando algo que parecía imposible. Cada vez que alguien insinuaba que Leonardo jamás cambiaría, Jennifer respondía con una simple frase, que mientras una persona siguiera respirando, todavía existía la posibilidad de comenzar de nuevo. Mientras tanto, Leonardo parecía hundirse cada vez más en su frustración. El hombre que antes soñaba con construir un futuro, ahora evitaba cualquier conversación sobre su vida. Pasaba largas horas fuera de casa, regresando con el rostro cansado y la mirada perdida. A veces parecía sentir vergüenza al cruzarse con Jennifer, pero no sabía cómo cambiar lo que se había convertido en su rutina. Jennifer nunca dejó de hablar con él cuando tenía la oportunidad. No lo hacía con reproches ni con gritos. A veces simplemente le preguntaba cómo había estado su día o si necesitaba algo. Leonardo respondía con pocas palabras. Aquellas conversaciones breves eran todo lo que quedaba del hombre que alguna vez llenaba la casa de historias y planes. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Jennifer comenzó a reflejar el peso de esos años. El trabajo constante y las preocupaciones la habían vuelto aún más delgada. Algunos vecinos comentaban que parecía cansada todo el tiempo, pero lo que más llamaba la atención era que, a pesar de todo, su mirada seguía teniendo una calma que pocos podían entender. Una noche, el silencio de la casa fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose con fuerza. Leonardo entró con pasos pesados. Jennifer levantó la mirada desde la mesa. Algo en la expresión de su esposo era diferente esa noche, como si el peso de todos esos años estuviera acumulado en su voz. El ambiente en la habitación se volvió tenso, incluso antes de que alguien dijera una sola palabra. Leonardo habló primero, con una mezcla de frustración y cansancio. ¿Por qué sigues aquí, Jennifer? Ella lo miró sorprendida. Porque eres mi esposo. Leonardo soltó una risa amarga. Tu fe no va a cambiar nada. Yo nunca voy a ser el hombre que esperas. Sus palabras quedaron suspendidas en la habitación como un golpe que Jennifer no esperaba escuchar. Cuando Leonardo salió nuevamente de la casa,
El silencio volvió a llenar cada rincón. Jennifer se quedó de pie en medio de la habitación durante varios minutos. Aquellas palabras habían atravesado su corazón de una manera diferente a todo lo anterior. Por primera vez en muchos años, una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Y si realmente nada cambiaba? Jennifer caminó lentamente hasta la cocina y se sentó frente a la mesa. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Durante años había mantenido la esperanza incluso en los momentos más difíciles, pero aquella noche el peso de todo parecía demasiado grande. Cerró los ojos intentando encontrar las palabras correctas, aunque su corazón estaba lleno de dudas. Después de un largo silencio, Jennifer respiró profundamente. Susurró algo casi imperceptible. Dios, si todavía hay una oportunidad para Leonardo, ayúdame a no rendirme. No sabía cómo ni cuándo podría cambiar la situación. Pero incluso en esa noche oscura, decidió sostener la pequeña esperanza que aún quedaba en su corazón. Sin saberlo, ese momento marcaría el comienzo de algo que estaba a punto de transformar la vida de Leonardo. La vida continuó avanzando después de aquella noche difícil. Leonardo siguió atrapado en la misma rutina durante un tiempo más. Salía temprano, desaparecía durante horas y regresaba tarde, evitando cualquier conversación profunda. Jennifer ya no intentaba forzar las palabras. Simplemente mantenía la casa en orden y seguía trabajando cada día. Pero en su interior algo había cambiado. Ahora su esperanza era más silenciosa, más profunda, como una pequeña llama que se negaba a apagarse incluso cuando el viento soplaba fuerte. Una tarde, Leonardo decidió aceptar un trabajo temporal ayudando a reparar una vieja bodega en las afueras del pueblo. El lugar estaba abandonado desde hacía años y necesitaba reparaciones urgentes en el techo y las paredes. Para Leonardo era solo una forma de ganar algo de dinero rápido. No imaginaba que aquel día, aparentemente común, terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de su vida. Mientras trabajaba en la parte superior de la estructura, una tabla vieja cedió bajo su peso. Leonardo perdió el equilibrio y cayó desde varios metros hasta el suelo de madera. El golpe fue fuerte. Durante unos segundos, el mundo pareció quedarse en silencio. El dolor atravesó su cuerpo y apenas podía moverse. Nadie estaba cerca para ayudarlo en ese momento. Acostado en el suelo, mirando las vigas del techo por encima de él, Leonardo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: miedo. Por primera vez en años, su mente dejó de correr en 1000 direcciones. No había ruido, ni conversaciones, ni distracciones. Solo él, el dolor en su cuerpo y un silencio que parecía obligarlo a pensar en todo lo que había estado evitando durante tanto tiempo. En medio de ese silencio comenzaron a aparecer recuerdos que no esperaba. Imágenes de su vida pasaron por su mente como si alguien estuviera mostrándole una historia que había olvidado. Recordó los primeros días con Jennifer, las caminatas por los caminos del pueblo y la forma tranquila en que ella siempre hablaba de esperanza. Aquellos recuerdos parecían pertenecer a otra vida. Luego, aparecieron otros recuerdos más recientes. Jennifer trabajando hasta tarde, Jennifer esperando en la mesa de la cocina, Jennifer caminando al trabajo cuando todavía no había salido el sol. Leonardo comenzó a darse cuenta de algo que nunca había querido admitir. Mientras él se perdía en su frustración, alguien había estado sosteniendo su vida en silencio durante todos esos años. Por primera vez en mucho tiempo, Leonardo sintió vergüenza. No por el negocio perdido ni por los problemas que había enfrentado, sino por el dolor que había causado a la única persona que nunca lo abandonó. Durante años había repetido que nada cambiaría, que su vida estaba arruinada. Pero en ese momento entendió algo que lo dejó inmóvil. Jennifer había seguido creyendo en él, incluso cuando él mismo había dejado de hacerlo. Leonardo respiró con dificultad mientras intentaba levantarse. El dolor en su cuerpo seguía allí, pero ahora algo más fuerte estaba ocurriendo dentro de él.
Por primera vez en 20 años no estaba pensando en escapar de sus problemas, estaba pensando en enfrentarlos. En su mente apareció una pregunta que nunca antes se había atrevido a formular. ¿Todavía estaba a tiempo de cambiar? Cuando finalmente logró salir de la bodega, el sol estaba comenzando a bajar detrás de las montañas. Leonardo se quedó quieto por un momento mirando el cielo anaranjado. No sabía exactamente qué debía hacer ni cómo reparar todo el daño que había causado. Pero en su interior surgió una certeza inesperada. Ya no quería seguir viviendo de la misma manera. Esa noche, Leonardo caminó hacia su casa con pasos más lentos de lo habitual. Durante años había entrado por esa puerta cargando frustración, enojo o silencio. Pero esta vez llevaba algo diferente en el corazón. Una mezcla de vergüenza, miedo y esperanza. No sabía cómo reaccionaría Jennifer ni si todavía quedaba algo que salvar. Pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a intentarlo. La noche había caído cuando Leonardo finalmente llegó frente a la puerta de su casa. Durante años había entrado sin pensar demasiado, pero esta vez se quedó quieto unos segundos antes de abrir. Desde la ventana se veía la luz encendida en la cocina. Jennifer probablemente estaba allí, como tantas otras noches. Leonardo respiró profundo. Sentía un peso en el pecho que no venía del golpe en su cuerpo, sino de todo lo que llevaba guardado desde hacía años. Cuando abrió la puerta, el interior estaba silencioso. Jennifer estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza entre las manos. Al verlo entrar, levantó la mirada con calma. No parecía sorprendida ni molesta. Simplemente lo observó como si estuviera intentando leer algo en su rostro. Leonardo se quedó parado en la entrada sin saber por dónde empezar. Leonardo caminó lentamente hasta la mesa. Sus pasos eran pesados, como si cada uno de ellos representara un año de silencio. Jennifer notó que algo era diferente en su mirada. No era la misma expresión cansada que había visto durante tanto tiempo. Había algo nuevo, algo que parecía mezclarse entre tristeza y decisión. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Leonardo bajó la mirada y dijo algo que Jennifer jamás había escuchado salir de su boca. «Jennifer, lo siento». Las palabras fueron simples, pero cargaban 20 años de peso. Jennifer no respondió de inmediato. Solo lo miró con atención, como si estuviera intentando comprender si aquello era real. Leonardo comenzó a hablar lentamente. Le contó sobre la caída en la bodega, el miedo que sintió y los recuerdos que aparecieron mientras estaba en el suelo. Le confesó que durante años había culpado al mundo por sus fracasos, cuando en realidad había sido él quien había dejado de luchar. Cada palabra parecía quitarle un poco del peso que llevaba en el corazón. Cuando terminó de hablar, Leonardo levantó la mirada con los ojos húmedos. «Tú seguiste aquí cuando yo mismo había dejado de creer en mí». Jennifer respiró profundamente. Durante años había esperado escuchar algo así, pero nunca imaginó cómo se sentiría cuando ese momento llegara de verdad. Jennifer finalmente habló con una voz tranquila. «Yo no me quedé porque fuera fácil. Me quedé porque creí que algún día recordarías quién eras realmente». Leonardo sintió que esas palabras atravesaban directamente su corazón. Durante años había pensado que la fe de Jennifer era ingenua. Ahora comenzaba a entender que era algo mucho más fuerte que eso. Aquella noche no resolvieron todos los problemas de su vida. No desaparecieron las dificultades ni los años perdidos. Pero algo importante cambió dentro de esa casa. Por primera vez en mucho tiempo, estaban hablando con honestidad. Y para ambos, eso era el comienzo de algo nuevo. Con el paso de los meses, Leonardo comenzó a reconstruir su vida poco a poco. Consiguió trabajos modestos y empezó a mantenerse ocupado de manera constante. No era un camino fácil, pero cada pequeño avance representaba una victoria. Y cada noche, cuando regresaba a casa, encontraba a Jennifer esperándolo con la misma calma que había tenido durante todos esos años. Mucho tiempo después, algunos vecinos comenzaron a notar el cambio en Leonardo.
Pero quienes realmente entendían la historia sabían algo más profundo. Aquella transformación no había comenzado en una bodega ni en un accidente. Había comenzado mucho antes, en la fe silenciosa de una mujer que decidió no rendirse cuando todos los demás ya lo habían hecho. Y así, después de años de silencio, dolor y dudas, la vida les recordó algo importante. Nunca es demasiado tarde para reconocer los errores y comenzar de nuevo. Porque incluso el corazón más perdido puede encontrar el camino cuando alguien nunca deja de creer. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.